No podemos dejar de contarles, queridos amigos, que por alguna razón que nosotros desconocemos, le preguntaremos al doctor Álvaro Cámaro si tiene alguna idea de qué es lo que está pasando. Las bolsas europeas se desplomaron todas. El Eurostock está cayendo 1,71, pero cae París 1,74, cae Alemania 1,90, cae el Reino Unido 1,20, caen todos. 1,97 está cayendo Estocolmo. En un indicador y en otro 2,26. Está cayendo Madrid 1,64. Caída generalizada de las bolsas, caída también del petróleo. El WTI está cayendo casi 3%, 2,89, y el Brent 2,71. Alguna cosa está pasando, pero nada tan grave como lo que está pasando en la Argentina. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, lo de Argentina es un verdadero desastre. No se ha posesionado el señor Fernández y los capitales salieron en estampida. El precio del dólar se fue a las nubes. El Banco Central trató de contener la avalancha con una emisión o poniendo en la calle 100 millones de dólares, pero el mercado se los tragó. ¿Es posible que un país cualquiera llegue a una situación de estas tan extremas simplemente porque le anuncien la llegada de otro gobierno de izquierda? Argentina tiene fresca en la memoria lo que fue el gobierno de esta señora Fernández y le van a repetir la dosis. Es posible, doctor Fernando. Y es precisamente porque definitivamente la confianza es la que puede garantizar la estabilidad de los sistemas económicos y también políticos. Y el tema es que la gente tiene muy fresco, como usted bien lo dice, lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner entre el año 2003 y 2007 y lo que fue luego la sucesión de su señora esposa, doña Cristina Fernández, con resultados que todos tenemos en la memoria. Y es que, ¿qué pasó? Cuando llegó Macri en el 2015, de alguna manera venía o se dio una expectativa reformista en pro del mercado, en pro del respeto de las libertades económicas, en pro de llevar la economía otra vez a un orden fiscal relevante que de alguna forma se reflejó en que por primera vez, doctor Fernando, desde el año 2002, Argentina logró casi 15 años después o 13 años después emitir bonos en los mercados internacionales. Acuérdese pues que Argentina sufrió la pérdida de confianza luego de generar una declaratoria de no pago y una renegociación con los inversionistas que tan solo unos 7 o 8 años después todavía estaban los tribunales resolviéndose. Entonces, obviamente los inversionistas saben esto a su memoria y están pensando que se va a volver otra vez a esa cantidad de economía llena de controles y intervencionismo que muchas veces pues no respeta del todo las condiciones para que se pueda fluir en libre mercado. Entonces, naturalmente, hemos sentido los efectos. Alguien esta mañana, un periodista comentaba que Argentina era un país muy particular porque usted se va 20 días del país y pasa de todo, pero vuelve 20 años después y sigue exactamente lo mismo. Y usted se pone a mirar y realmente Argentina vuelve a repetir su historia. Entonces, vimos una devaluación muy notable del peso, que llegó casi a los 60 pesos por dólar. Eso parece ser pues que a pesar de los esfuerzos de venta de reservas no se va a contener tan sencillo porque la pérdida de confianza es muy grande y sobre todo la sensación de desgobierno, porque si bien las primarias lo único que hacen es definir quiénes van a ser los candidatos, porque todavía no son las votaciones formales para elegir presidente, el desgobierno que se siente puede llegar a quedar hasta diciembre de 2019 cuando se posicione el nuevo presidente, pues naturalmente tiene muy nerviosos a los inversionistas. Nerviosismo, falta de confianza, eso es un elemento disolvente y catastrófico para los mercados y lo de Argentina es un drama. Yo no sé qué está pasando hoy, pero pues el peso argentino tuvo una devaluación como creo que no la tuvo ninguna otra moneda y eso solamente porque ganó en las primarias el dueto Fernández-Fernández. Curiosamente, el candidato a la presidencia también es Fernández, Alberto Fernández, pero todo el mundo sabe que va a gobernar Cristina Fernández de Kirchner, que es la candidata a la vicepresidenta, acusada y acusada con muy graves razones de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Esa pues es la dolorosa situación de la Argentina. Y doctor Cámaro, ¿tenemos alguna idea de por qué se desfondaron los mercados de Europa en el día de hoy? Sí, doctor Fernando, las cifras de crecimiento siguen debilitándose mucho.
en medio de este marco o de este panorama de guerra comercial Estados Unidos-China, más la posibilidad de que se dé un Brexit desordenado en Inglaterra, más la inestabilidad política que está afectando a Italia, y ahora pues se le une a América el problemita de Argentina, que muy seguramente va a afectar a Chile, pues tiene a todo el mundo preocupado sobre las cifras de crecimiento. Pero puntualmente en Europa esta mañana Alemania, que es la locomotora de la zona, reportó por primera vez una contracción del 0.1% en su Producto Interno Bruto. Y no es que haya crecido solo el 0.1, es que se contrajo el 0.1 comparado con el trimestre anterior. Se aprende las alertas en que las economías que tienen una gran fortaleza exportadora, en medio de disparos que van de Estados Unidos a China y de China a Estados Unidos, pues naturalmente van a salir muy lastimadas. Y estamos viéndolo en que los inversionistas están huyendo otra vez de los activos que tienen mayor riesgo, refugiándose en los bonos de deuda pública sobre todo, generando lo que es un fenómeno que llama mucho la atención y es la inversión de la curva de rendimientos. ¿Esto qué quiere decir en palabras sencillas? Que los bonos de más corto plazo, que deberían tener menos tasas de interés, están pagando mucha más tasa de interés que los bonos de largo plazo. Es decir, la gente prefiere comprar bonos a 10 años, a 30 años para refugiarse, un poco buscando algo de seguridad, y esto de alguna forma se lee como una señal más de que el mundo se perfila a épocas de menor crecimiento y por qué no de recesión en muchas zonas. Esa es la razón por la cual están golpeando tan duro las bolsas en Europa. A lo que se une el hecho de que en España, que usted ha notado ahorita que el IBEX está cayendo cerca de 1,64, es uno de los países que más puede salir lastimado en todo este tema de Argentina. Solamente España el año pasado le puso algo así como 5.600 millones de dólares a la economía argentina, y esa es la inversión que hace que hoy día sea el segundo país tal vez en stock de inversión más grande o más importante dentro de Argentina, y naturalmente eso también afecta a ciertas compañías que cotizan en la bolsa. Bueno, pues muy grave todo esto, y también se cae el precio del petróleo. El precio del petróleo es un bien de inversión más, es decir, no tiene ninguna conexión esta caída del precio del petróleo con factores de oferta y demanda de petróleo, sino con factores puramente financieros. Yo creo que ahorita más, no solamente financieros, sino yo creo que sí la gente está un poco esperando que si hay menos crecimiento, pues naturalmente la demanda por materias básicas va a tener cierta afectación, y eso es lo que de alguna forma está guiando la caída del día de hoy. Y es un cóctel bien complicado, ¿sabe?, para Colombia, tratando de hallar la relación, porque Colombia la está tomando esta situación de inestabilidad mundial en una debilidad de balanza externa muy crítica. Estamos hablando ya muchas veces aquí con usted que el déficit de cuenta corriente está en 4.4% del PIB, o se espera que termine en eso, 17.000 millones de dólares. Naturalmente, cuando ya viene un repliegue de los inversionistas, cuando la desconfianza aflora y cuando naturalmente puede haber algo más de dificultad para financiar ese déficit, pues lo lógico es que acá tengamos unas presiones en tipo de cambio que nos van a hacer pasar, doctor Fernando, fácilmente de los 3.500 pesos en los próximos días. Porque nos coge un momento de mucha inestabilidad mundial, una economía que no está ordenada desde el punto de vista de balanza externa y que todavía tiene ciertos temas por resolver desde el punto de vista fiscal, a pesar de que vayamos a crecer el 3%, un poco por encima del promedio que se augura crezca Latinoamérica. ¿Estaremos seguros de crecer más del 3%? ¿Usted qué vaticina que nos diga mañana el DANE sobre el crecimiento del segundo trimestre y por lo mismo del primer semestre del año? Yo creo que sí vamos a crecer un poco más del 3, ligeramente por encima del 3. Sin embargo, acuérdense que venimos de cifras de 2.7 arrancando el presente año, lo cual nos deja muy seguramente creciendo alrededor del 3% para todo el 2019. Obviamente revisando y teniendo en cuenta lo que pueda venir hacia adelante con toda esta inestabilidad mundial que va a repercutir de alguna forma en Colombia, sobre todo en variables como el precio del dólar. El precio del dólar en Colombia está a niveles históricamente altos, por encima de 3.400 pesos. Ayer cayó porque este mercado de los dólares en Colombia es un relajo, como que está influido por factores tan difíciles de entender y de medir como el factor del dólar negro, que es un dólar mucho más barato que el dólar oficial. Vaya uno y entienda. ¿Hay alguna idea de cuál va a ser el comportamiento del dólar en los próximos meses? Yo creo que la caída de ayer obedeció puntualmente a que también se recuperaron las bolsas del mundo. Ayer el señor Trump, que es uno de los que tiene al mundo en vilo con sus decisiones que van y vienen, a la semana pasada había dicho que le iba a poner el 10% de arancel a 300.000 millones de dólares en productos de la China. Tal vez los empresarios de los Estados Unidos, como es lógico,
ya le dijeron, venga maestro, se me acerca el Thanksgiving, se me acerca la Navidad, se me acerca un poco de épocas en las cuales yo necesito producto para poder avanzar. Y resulta que tomó la decisión ayer de retirar de esos 300.000 millones de dólares cerca de 80.000 millones representados en teléfonos móviles, consolas de videojuegos, teléfonos, computadores portátiles, y esto de alguna forma le dio un respiro al mercado. Sin embargo, este tema de la guerra comercial va a seguir escalando, va a seguir generando noticias, y muy seguramente a su pregunta, doctor Fernando, vamos a seguir teniendo probabilidades de mantener una tendencia alcista en el precio del dólar. Arriba de 3.500 sin problema. Arriba de 3.500 sin problema. Lo que es una gran noticia para los exportadores y una pésima noticia para los deudores encabezados por el gobierno, doctor Cámaro. Sí, y yo me adheriría completamente a su mención de una buena noticia para los exportadores si realmente tuviéramos exportaciones menores y exportaciones Sí, distintas al petróleo y al café. Pero tiene razón. Que no exporte nada ni tenga nada para exportar, pues bueno, maravilloso para algunos chiquitos que todavía hacen patria queriendo mandar algo al exterior. Todavía hacen patria queriendo mandar algo, pero mandan muy poco, porque las exportaciones manufactureras en Colombia son ridículamente bajas. Es que cuando usted no había nacido, el problema que teníamos en Colombia era que exportábamos café y un poquito de petróleo. Ahora exportamos petróleo y un poquito de café. Y han pasado 60 años y estamos en lo mismo, exactamente en lo mismo. Y lo que teníamos para exportar era el petróleo. Recuérdenos, doctor Cámaro, cuál era el cálculo del precio sobre el que estaba montada la estructura fiscal del país, del precio del petróleo, porque por impuestos y por utilidades de Ecopetrol pues le llega una cantidad de dinero procedente de un precio que era ¿cuál? ¿Qué era lo que calculaba el gobierno a comienzos del año? Si mal no recuerdo, doctor Fernando, todavía no estamos muy lejos, estamos hablando de petróleo sobre $60 en promedio. Acuérdese que se habla en promedio, pues porque el año tuvo también precios alrededor de 70 y ahorita pues estamos manteniéndonos sobre 57, 56. Luego estamos ahí en donde uno no esperaría que hubiese mucho desajuste en las cuentas fiscales por ese lado, pero si se sigue bajando o se viene una tendencia a la baja marcada por una expectativa de menor crecimiento mundial, pues naturalmente vamos a tener una afectación y eso podría agravar aún más la situación de balanza o de cuenta corriente de balanza de pagos y naturalmente generar más presión de devaluación. Bueno, y lo de Argentina, no se le olvide que a Argentina le faltan 2 meses para las elecciones y ya la gente está aterrorizada y ya hay fuga de capitales y ya se disparó el dólar y ya se produjeron todas estas calamidades y estamos a 2 meses de la elección. Si las tendencias se confirman y vuelven a ganar los kirchneristas, es decir, el peronismo, es decir, el populismo, ¿qué irá a pasar con ese pobre país? Pues ese es el gran reto, porque naturalmente sí es probable que en lo que ha esbozado el señor Fernández, que va a ser, por ejemplo, cambie dramáticamente la posición frente a la ayuda que le dio el Fondo Monetario, que le inyectó 57.000 millones de dólares hace poco, se los dio al señor Macri, sujetos a que tuvieran un superávit fiscal del 1%, que no van a lograr. Pues claramente su posición frente a la inflación, para dejar que los servicios públicos ya no dependan tanto del dólar. Habrá que ver eso qué impacto tiene pues en los hogares de la Argentina, su posición frente al comercio exterior, grabando o no grabando las exportaciones, que fue una de las decisiones que tomó Macri para tratar de salvaguardar un poco el tema fiscal, también tendrá incidencia. Luego, lo que claro es que va a haber mucha incertidumbre y sobre todo tendrán que hacer muchos esfuerzos los peronistas para convencer al mercado que no van a salir con unas de sus acostumbradas intervenciones a costa de la propiedad privada y a costa de la estabilidad de quien pone el dinero para lograr tener algún retorno en el país. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por esta excelente lección de economía y por ponernos al tanto de lo que está pasando en los mercados. Un día negro para los mercados europeos, negro. De los Estados Unidos no sabemos porque apenas está empezando la bolsa, ¿no? No sé si hay... Pero ya los futuros muestran que vamos a estar a la baja el día de hoy. Caramba. Entonces hoy no va a subir nada. Y difícilmente, porque está muy complejo esto, está muy enrarecido el mundo, doctor Fernández, por donde lo mire, político y económico. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias. A usted, muy amable. Bueno, tienen ustedes, queridos oyentes, el privilegio de oír un analista de las condiciones, de la claridad, de la información, de la sapiencia, de la visión que tiene de los mercados el doctor Álvaro Cámaro.
Y así estábamos dándoles a ustedes algunos indicadores y una breve lección de economía gracias a Colsubsidio.